Esa madrugada, cuando Miguel pensó que yo estaba profundamente dormido, lo vi deslizarse como una sombra hacia mi armario. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves de mi caja fuerte, pero cuando finalmente la abrió y miró adentro, se quedó completamente helado. Lo que vio ahí jamás podrá borrarlo de su memoria. Y yo, fingiendo dormir, solo sonreí en la oscuridad sabiendo que mi plan había funcionado a la perfección. Mi nombre es Raúl, tengo 73 años, y el esposo de mi hija pensó que sería inteligente robarme. Pero no imaginaba lo que encontraría cuando violara mi intimidad y traicionara la confianza de nuestra familia. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi hija Ana me trajo a casa al hombre que cambiaría nuestras vidas para siempre. Se llamaba Miguel, tenía 42 años, trabajaba vendiendo seguros de vida, y desde el primer momento algo en sus ojos me generó una extraña sensación en el estómago. Pero Ana estaba tan enamorada, tan radiante después de años de soledad, que decidí darle el beneficio de la duda y recibir a este extraño en mi hogar. La primera cena fue aparentemente perfecta. Miguel llegó puntual a las 7 de la tarde, vestido con traje oscuro y corbata azul, cargando flores amarillas para Ana y una botella de whisky escocés para mí. Era educado, me llamaba don Raúl con un respeto que parecía genuino, y tenía esa sonrisa ensayada y perfecta que usan los vendedores profesionales cuando quieren conseguir algo importante. Ana reía con cada chiste que él contaba, sus ojos brillaban cuando él le tomaba la mano, y yo fingía estar completamente encantado con mi futuro yerno. Hablamos de deportes, de política, del clima, de todo y de nada. Miguel parecía tener opiniones sobre cada tema, siempre diciendo exactamente lo que creía que yo quería escuchar. Pero esa misma noche noté algo que encendió todas mis alarmas internas. Mientras Ana estaba en la cocina sirviendo el café y preparando el postre casero que había hecho especialmente para la ocasión, Miguel se levantó de la mesa supuestamente para ir al baño que está al final del pasillo. Sin embargo, cuando regresó 5 minutos después, había algo completamente diferente en su actitud. Sus ojos habían memorizado cada rincón de mi sala de estar, cada objeto de valor, cada detalle de la distribución de la casa. Podía verlo en la forma en que ahora miraba las cosas, como si las estuviera catalogando mentalmente. Lo que más me llamó la atención fue cómo se detuvo exactamente 3 segundos frente a mi escritorio antiguo de roble, donde tengo algunas fotografías familiares, documentos importantes y mi colección de plumas antiguas. Su mirada no era de admiración casual por los objetos, sino de alguien que está calculando, evaluando precios, planeando algo en su mente retorcida. Era la mirada de un depredador estudiando cuidadosamente a su presa antes de atacar. Yo he trabajado 45 años en una fábrica textil, he tratado con todo tipo de personas, y reconozco esa expresión cuando la veo. Es la misma que tienen los ladrones cuando están planeando un robo. Durante las siguientes semanas, Miguel se transformó en el yerno absolutamente perfecto que cualquier padre desearía para su hija. Venía religiosamente todos los domingos a almorzar conmigo y Ana, ayudaba sin que se lo pidiera con las compras pesadas del supermercado, arreglaba cosas rotas en la casa como grifos que goteaban o enchufes que no funcionaban bien. Ana estaba más radiante y feliz de lo que la había visto en muchos años, especialmente después de su doloroso divorcio anterior que la había dejado devastada emocionalmente. Yo quería alegrarme genuinamente por ella, quería creer que finalmente había encontrado a alguien que la mereciera, pero algo profundo en mi instinto de padre me decía que mantuviera los ojos bien abiertos y no bajara la guardia. Las preguntas comenzaron de manera extremadamente sutil, casi imperceptible. Miguel quería saber detalles específicos sobre mis rutinas diarias, a qué hora exacta salía de casa para hacer las compras, si tenía vecinos muy cercanos que pudieran ver movimientos extraños, si Ana tenía un juego completo de llaves de la casa, cuántas horas dormía por las noches. Todo estaba perfectamente disfrazado de conversación casual y aparente preocupación por mi bienestar, pero yo tengo 73 años de experiencia en este mundo y he conocido suficientes personas en mi larga vida para reconocer cuando alguien está sondolando territorio con intenciones ocultas. Una tarde de martes, mientras veíamos un partido de fútbol en la televisión y compartíamos unas cervezas frías, Miguel sacó el tema del dinero de manera aparentemente completamente inocente. Comentó que había leído esa mañana en las noticias sobre una serie de robos violentos a personas mayores en barrios cercanos al nuestro, y que era realmente importante tener los ahorros de toda una vida bien protegidos contra los delincuentes que se aprovechaban de los adultos mayores. Me preguntó directamente si yo confiaba plenamente en los bancos modernos o si prefería tener mi dinero físicamente cerca, donde pudiera vigilarlo personalmente y tener acceso inmediato en caso de emergencias médicas o familiares. Sus ojos me observaban intensamente mientras esperaba mi respuesta, como si cada palabra que yo dijera fuera extremadamente importante para él.
Le respondí con total naturalidad que tenía una combinación inteligente de ambas opciones, algo guardado de forma segura en el banco para generar intereses, y algo más líquido en casa, en una pequeña pero resistente caja fuerte que había comprado años atrás cuando trabajaba en la fábrica textil. Vi claramente cómo sus pupilas se dilataron ligeramente cuando mencioné específicamente la caja fuerte. Trató desesperadamente de disimular su súbito interés preguntando con fingida casualidad si era realmente muy segura contra robos profesionales, si mi querida Ana conocía la combinación secreta por si algo me llegara a pasar, dónde exactamente la tenía instalada en la casa, si era una de esas cajas fuertes modernas con sistemas electrónicos complicados o una más tradicional con combinación numérica. En ese preciso momento supe con absoluta certeza que mis crecientes sospechas no eran simplemente paranoia típica de un viejo desconfiado. Este hombre aparentemente encantador estaba definitivamente planeando algo siniestro contra mi familia, y yo no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que lastimara emocionalmente a mi hija ni que violara brutalmente la confianza sagrada de nuestra pequeña familia. Pero en lugar de confrontarlo directamente como hubiera hecho en mis años más jóvenes e impulsivos, decidí hacer algo mucho más inteligente y estratégico. Iba a darle exactamente lo que él quería, pero de una manera que jamás podría imaginar en sus peores pesadillas. Los siguientes días fueron una masterclass en actuación de mi parte. Comencé a dejar pequeñas pistas falsas por toda la casa, como si fuera un anciano descuidado que no se daba cuenta de que estaba revelando información valiosa. Mencioné casualmente que guardaba todos mis documentos importantes y algo de dinero en efectivo en la caja fuerte de mi dormitorio, justo al lado de mi cama para fácil acceso nocturno. También comencé a simular que mis medicamentos para la presión arterial me causaban un sueño extremadamente profundo por las noches, y que una vez que me dormía, prácticamente nada en el mundo podía despertarme hasta la mañana siguiente. Miguel absorbía cada palabra como una esponja seca, memorizando cada detalle que pudiera serle útil para sus planes maliciosos. Una noche, cuando Ana había salido con sus amigas a cenar y Miguel se había quedado conmigo para hacerme compañía, decidí poner a prueba definitivamente mis sospechas. Fingí quedarme dormido en el sofá mientras veíamos una película antigua, pero en realidad mantenía mis ojos ligeramente entreabiertos para observar cada uno de sus movimientos. No me tomó ni 10 minutos confirmar mis peores temores. Miguel se levantó silenciosamente del sofá, caminó con pasos de gato hacia mi dormitorio, y comenzó a inspeccionar meticulosamente cada rincón de la habitación. Lo vi abrir cajones con cuidado extremo, revisar mi armario, examinar cada superficie donde pudiera estar escondida una caja fuerte. Cuando finalmente localizó mi caja fuerte detrás de algunos libros viejos en un estante, vi como sus ojos se iluminaron con una codicia que me revolvió el estómago. Pasó varios minutos estudiando el mecanismo de cierre, claramente calculando cuánto tiempo necesitaría para abrirla y qué herramientas podría requerir para su fechoría. Al día siguiente, mientras desayunaba solo en la cocina, mi teléfono sonó. Era mi vecina Leticia, una mujer de 60 años que vivía en la casa de al lado y que siempre había sido como una hermana para mí desde que enviudé. Su voz sonaba preocupada y nerviosa cuando me preguntó si todo estaba bien en mi casa. Me contó que la noche anterior había visto a Miguel saliendo de mi propiedad cerca de la medianoche, mucho después de que Ana se había ido a su departamento. Lo había visto caminando por el jardín con una linterna pequeña, como si estuviera explorando o buscando algo específico. Leticia había pensado que quizás yo le había pedido que revisara algún problema eléctrico o de plomería, pero algo en su comportamiento furtivo le había parecido extraño. Le agradecí a Leticia por su preocupación y le aseguré que todo estaba perfectamente bien, pero internamente mi sangre hervía de rabia. Este miserable no solo estaba planeando robarme, sino que ya estaba haciendo reconocimiento nocturno de mi propiedad como si fuera un ladrón profesional preparando el crimen perfecto. Esa misma tarde, cuando Miguel vino a visitarme con Ana, lo observé con ojos completamente nuevos. Cada sonrisa falsa, cada pregunta aparentemente inocente, cada gesto de falso afecto hacia mi hija, todo me parecía ahora una representación teatral diseñada para ganar mi confianza y acceso total a mi hogar. Durante la cena, Miguel mencionó que había estado pensando en instalar un sistema de seguridad en el departamento que compartía con Ana, porque había escuchado muchas historias terribles sobre robos en la zona. Preguntó si yo tenía algún tipo de alarma o sistema de protección, si tenía cámaras de seguridad, si confiaba en que las cerraduras de mi casa fueran suficientemente resistentes contra intrusos determinados. Fingí ser un anciano ingenuo y completamente confiado, le dije que nunca había tenido problemas de seguridad en el barrio, que confiaba en la bondad de las personas, y que mi única protección real era la caja fuerte donde guardaba lo más valioso. Vi cómo intercambió una mirada rápida pero significativa con Ana cuando mencioné nuevamente la caja fuerte.
Pero lo que más me perturbó esa noche fue darme cuenta de que Ana, mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor después de la muerte de su madre, parecía estar al tanto de los planes de su esposo. La forma en que asentía cuando él hacía ciertas preguntas, como desviaba la conversación cuando yo empezaba a sospechar, me hizo comprender que esta traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi silla favorita de la sala y tomé la decisión más importante de mis últimos años. No iba a ser víctima de nadie. Iba a convertirme en el cazador, y ellos serían mi presa. Al día siguiente temprano, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas de mi dormitorio, puse en marcha el plan más elaborado y satisfactorio de toda mi vida. Si Miguel quería jugar al gato y al ratón conmigo, le iba a demostrar que este viejo ratón tenía garras mucho más afiladas de lo que él podía imaginar en sus peores pesadillas. Lo primero que hice fue caminar hasta la tienda de electrónicos del centro comercial, donde un joven vendedor muy amable me ayudó a seleccionar una cámara de seguridad diminuta y prácticamente invisible, del tamaño de un botón de camisa, que podía grabar video en alta definición durante horas completas sin hacer el menor ruido. También me vendió una aplicación para mi teléfono que me permitiría monitorear todo en tiempo real desde cualquier lugar de la casa. Instalé cuidadosamente la cámara microscópica en mi dormitorio, perfectamente camuflada detrás de un marco de fotografía familiar que estaba estratégicamente ubicado con vista directa hacia mi caja fuerte. Pasé toda la tarde probando diferentes ángulos y configuraciones hasta asegurarme de que capturaría cada movimiento, cada expresión facial, cada detalle de lo que estaba por venir. Pero la cámara era solo el primer elemento de mi venganza. La verdadera obra maestra estaba en lo que iba a colocar dentro de mi caja fuerte para recibir a mi querido yerno ladrón. Vacié completamente el contenido original, todos mis documentos importantes, las joyas de mi difunta esposa, y el dinero en efectivo que realmente tenía guardado allí desde hacía años. En su lugar, comencé a preparar una colección de sorpresas que harían que Miguel se arrepintiera para toda la eternidad de haber intentado engañar y robar a esta familia. Lo primero que coloqué fue una serie de fotografías que había estado tomando secretamente durante las últimas semanas, usando mi teléfono celular para capturar imágenes de Miguel revisando cajones, inspeccionando objetos de valor, midiendo distancias en mi casa cuando creía que nadie lo estaba observando. Las fotografías eran absolutamente incriminatorias y mostraban claramente sus intenciones criminales. En una de ellas aparecía examinando el reloj de oro de mi padre con una lupa pequeña que había sacado de su bolsillo. En otra, lo había captado midiendo con una cinta métrica la distancia entre mi cama y la caja fuerte, obviamente calculando cuánto tiempo necesitaría para completar su robo sin despertarme. Pero las fotografías eran apenas el aperitivo de mi banquete de venganza. El plato principal era una carta manuscrita de 10 páginas completas que había redactado cuidadosamente durante 3 noches consecutivas, detallando exactamente todo lo que había observado, todas sus preguntas sospechosas, todas las mentiras que había contado, y todas las veces que había violado mi privacidad familiar. En esa carta, escribí con mi mejor caligrafía cada conversación comprometedora que habíamos tenido, cada momento en que había mostrado demasiado interés por mis finanzas personales, cada ocasión en que había hecho preguntas sobre mis rutinas de sueño y mis horarios diarios. También incluí un análisis detallado de su personalidad manipuladora y sus técnicas de engaño psicológico. Pero el elemento más devastador de mi carta era la sección final, donde revelaba que había estado grabando secretamente todas nuestras conversaciones durante las últimas 5 semanas usando una pequeña grabadora digital que había comprado específicamente para este propósito. Tenía horas y horas de audio donde Miguel se contradecía, mentía descaradamente, y revelaba sus verdaderas intenciones hacia mi familia. Además de las fotografías y la carta, coloqué dentro de la caja fuerte una copia impresa de todos los mensajes de texto que había intercambiado con Leticia, mi vecina, donde ella me reportaba los movimientos nocturnos sospechosos de Miguel alrededor de mi propiedad. También incluí copias de las facturas de todas las cámaras y equipos de grabación que había comprado, con fechas que demostraban que había estado preparando esta trampa durante semanas. Pero mi golpe maestro final fue una segunda carta, esta dirigida específicamente a mi hija Ana. En ella, le explicaba con todo el dolor de mi corazón paterno cómo había descubierto que el hombre que había elegido como esposo era un ladrón y un manipulador. Le detallaba cada evidencia que había recopilado, cada mentira que él había contado, cada momento en que había traicionado la confianza de nuestra familia. En esa carta para Ana, también confesaba mi sospecha de que ella podría estar involucrada en el plan de robo, basándome en varias observaciones inquietantes que había hecho durante las últimas semanas. Le explicaba que si realmente era cómplice de su esposo, me sentiría completamente destruido como padre, pero que si era inocente y simplemente había sido engañada por un maestro manipulador,
siempre tendría mi perdón y mi amor incondicional. Para asegurarme de que mi trampa funcionara a la perfección, también modifiqué ligeramente el mecanismo de cierre de mi caja fuerte. Aflojé uno de los tornillos internos de tal manera que cuando alguien la abriera con demasiada fuerza o nerviosismo, produciría un clic audible que me despertaría instantáneamente, sin importar cuán profundamente estuviera durmiendo. Además, coloqué estratégicamente una pequeña campana de latón detrás de la caja fuerte, conectada con un hilo casi invisible al mecanismo de apertura. Cuando Miguel abriera la puerta de la caja fuerte, automáticamente activaría la campana, creando un sonido suave pero suficiente para alertarme de que mi plan estaba en ejecución. Los siguientes días fueron los más largos y ansiosos de mi vida. Cada vez que Miguel venía a visitarnos, yo fingía ser el mismo anciano ingenuo y confiado de siempre, pero internamente mi corazón latía con la emoción de saber que mi venganza estaba perfectamente preparada y simplemente esperando el momento adecuado para desplegarse. Miguel parecía cada vez más nervioso e impaciente. Sus preguntas sobre mis rutinas se volvieron más directas y urgentes. Una noche incluso me preguntó específicamente si tenía el sueño muy ligero o si los medicamentos me hacían dormir profundamente toda la noche sin interrupciones. Le aseguré que una vez que me quedaba dormido era prácticamente imposible despertarme hasta la mañana siguiente. También noté que comenzó a hacer preguntas extrañas sobre los horarios de Ana, cuando se quedaba a dormir en mi casa y cuando regresaba a su propio departamento. Quería saber si ella tenía tendencia a regresar inesperadamente durante la noche, si solía llamarme por teléfono en horarios tardíos, si tenía alguna rutina nocturna que pudiera interferir con sus planes criminales. Una semana antes de que finalmente ejecutara su robo, Miguel cometió un error que confirmó definitivamente todas mis sospechas y me dio la información final que necesitaba para completar mi venganza. Durante una cena familiar, mientras Ana estaba sirviendo el postre en la cocina, Miguel se inclinó hacia mí y me susurró conspiradoramente que había estado pensando en sorprender a Ana con un viaje romántico el próximo fin de semana. Me preguntó si yo estaría bien quedándome solo en casa durante esos días, si necesitaría que alguien viniera a acompañarme, si tenía algún plan especial para ese fin de semana. Sus ojos brillaban con una malicia mal disimulada mientras esperaba mi respuesta, y supe inmediatamente que ese fin de semana sería cuando intentaría ejecutar su robo. Le dije que era una idea maravillosa, que Ana se merecía unas vacaciones románticas, y que yo estaría perfectamente bien solo en casa. Incluso agregué teatralmente que probablemente aprovecharía para ponerme al día con mis programas de televisión favoritos y dormir sin interrupciones hasta muy tarde cada mañana. Miguel sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, y supe que había caído completamente en mi trampa. El viernes por la mañana, Ana llegó a mi casa radiante de emoción, cargando una maleta pequeña y hablando sin parar sobre el viaje sorpresa que Miguel había planeado para ella. Me contó que irían a un hotel boutique en las montañas, que habían reservado un spa couples, que sería el fin de semana más romántico de sus vidas. Mientras hablaba, yo observaba cuidadosamente cada gesto, cada expresión, tratando de determinar si mi hija era realmente una víctima inocente o una cómplice calculadora. Lo que más me tranquilizó fue ver la genuina sorpresa y alegría en sus ojos cuando me describía los detalles del viaje. Ana realmente creía que Miguel la amaba y que este gesto romántico era una prueba de su devoción. No había ni rastro de la culpabilidad o nerviosismo que habría mostrado si hubiera estado al tanto del verdadero propósito de alejarla de la casa durante el fin de semana. Miguel llegó a recogerla exactamente a las 2 de la tarde, vestido con ropa casual pero elegante, cargando su propia maleta y una sonrisa que no logró engañarme ni por un segundo. Cuando me abrazó para despedirse, pude sentir la tensión en sus músculos, la excitación apenas contenida de alguien que sabe que está a punto de ejecutar un plan largamente preparado. Me susurró al oído que cuidara mucho mi salud durante el fin de semana, que no me olvidara de tomar mis medicamentos, que durmiera bien y no me preocupara por nada. Sus palabras sonaban como consejos cariñosos de un yerno preocupado, pero yo escuchaba las instrucciones codificadas de un ladrón asegurándose de que su víctima estaría en el estado más vulnerable posible. Ana me besó la mejilla con el amor genuino que siempre había caracterizado nuestra relación padre-hija, y por un momento sentí una punzada de tristeza al pensar que este fin de semana podría cambiar para siempre la dinámica de nuestra familia. Pero luego recordé todas las humillaciones que Miguel me había hecho sufrir, todas las mentiras que había contado, toda la confianza que había traicionado, y mi determinación se endureció como el acero. Los vi alejarse en el automóvil de Miguel, un sedán plateado que había memorizado perfectamente por si necesitaba proporcionarle la información a la policía más tarde. Ana saludaba alegremente por la ventana, completamente ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en la casa que dejaba atrás. Tan pronto como desaparecieron de mi vista,
comencé los preparativos finales para la noche más importante de mis últimos años. Primero, revisé meticulosamente cada elemento de mi trampa. La cámara oculta estaba funcionando perfectamente, grabando video en alta definición y transmitiendo las imágenes en tiempo real a mi teléfono celular. La aplicación me permitía ver todo desde cualquier lugar de la casa con una claridad cristalina. Dentro de la caja fuerte, todos mis materiales de venganza estaban perfectamente organizados. Las fotografías incriminatorias estaban colocadas en la parte superior, de manera que fueran lo primero que Miguel viera al abrir la puerta. Debajo estaban las cartas manuscritas, tanto la dirigida a él como la destinada para Ana, escritas con mi mejor caligrafía y conteniendo cada detalle de su traición. También verifiqué que la pequeña campana de latón estuviera correctamente conectada al mecanismo de apertura. Un simple tirón de la puerta de la caja fuerte activaría automáticamente el sonido suave que me alertaría desde mi cama, sin importar cuán silenciosamente creyera Miguel que estaba operando. Pero mi preparación no se limitaba solo a los elementos físicos de la trampa. También había ensayado mentalmente cada paso de lo que haría una vez que Miguel cayera en mi red. Sabía exactamente qué palabras usar, cómo confrontarlo para maximizar su humillación, cómo presentar las evidencias de manera que no tuviera posibilidad alguna de escape o negación. Durante la tarde del viernes, llamé a Leticia para informarle discretamente sobre la situación. Sin revelar todos los detalles de mi plan, le expliqué que sospechaba que Miguel podría intentar entrar a mi casa durante la noche, y le pedí que mantuviera sus ojos abiertos por cualquier actividad sospechosa. Leticia, que siempre había sido una vecina leal y protectora, me aseguró que estaría vigilante toda la noche. También preparé una segunda línea de defensa contactando discretamente a mi sobrino Jorge, quien vivía a solo 20 minutos de mi casa y había sido policía durante 15 años antes de jubilarse. Le envié un mensaje de texto explicándole que podría necesitar su ayuda durante la noche, sin entrar en detalles específicos, pero asegurándome de que estaría disponible si la situación se salía de control. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y emoción corriendo por mis venas. Hacía décadas que no experimentaba una adrenalina tan intensa, una sensación tan vívida de estar completamente vivo y en control de mi destino. Este hombre había subestimado gravemente a quien había elegido como víctima. Cené ligero esa noche, solo una sopa de verduras y un pedazo de pan tostado, porque sabía que mi estómago estaba demasiado tenso para procesar una comida pesada. Cada pocos minutos revisaba mi teléfono para asegurarme de que la cámara oculta siguiera funcionando correctamente, y cada vez que veía mi dormitorio vacío en la pantalla, mi corazón se aceleraba anticipando lo que estaba por venir. Alrededor de las 9 de la noche, recibí un mensaje de texto de Ana desde su hotel en las montañas. Me enviaba una fotografía de ella y Miguel en el lobby del hotel, ambos sonriendo brillantemente, con un mensaje que decía que habían llegado bien y que el lugar era aún más hermoso de lo que habían esperado. Miguel tenía el brazo alrededor de la cintura de Ana, y su sonrisa parecía genuina en la fotografía. Por un momento me pregunté si estaba cometiendo un error terrible, si tal vez había malinterpretado las señales, si realmente Miguel era un buen hombre que amaba a mi hija y todas mis sospechas eran simplemente paranoia de un viejo solitario. Pero luego recordé todas las evidencias que había recopilado, todas las contradicciones en su comportamiento, todas las mentiras que había detectado, y supe que mi instinto no me había fallado. Le respondí a Ana con un mensaje cariñoso deseándoles una noche maravillosa y pidiéndoles que disfrutaran cada momento de su escapada romántica. No mencioné nada sobre mis planes para esa noche, porque quería que ella tuviera al menos unas horas más de felicidad antes de que su mundo se desmoronara completamente. A las 10:30, comencé mi rutina nocturna habitual, pero con modificaciones estratégicas. Me puse el pijama que siempre usaba, me lavé los dientes, tomé mis medicamentos para la presión arterial, pero en lugar de la dosis normal que realmente me hacía dormir profundamente, tomé solo la mitad. Necesitaba mantener mis sentidos alerta para no perderme ni un segundo del espectáculo que estaba por comenzar. Me acosté en mi cama exactamente a las 11 de la noche, pero mantuve mi teléfono celular debajo de la almohada, configurado en modo silencioso pero con la pantalla ligeramente encendida para poder monitorear la transmisión en vivo de la cámara oculta. También dejé una lámpara pequeña encendida en el pasillo, lo suficientemente tenue para no despertar sospechas pero con la luz necesaria para que la cámara pudiera capturar imágenes claras. Durante las siguientes 2 horas, permanecí inmóvil en mi cama, respirando de manera lenta y regular para simular el sueño profundo, pero con todos mis sentidos completamente alerta. Cada sonido de la casa, cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las ventanas, todo lo procesaba y analizaba para determinar si era el momento de la verdad. Exactamente a la 1:37 de la madrugada,
escuché el sonido casi imperceptible de una llave girando lentamente en la cerradura de la puerta principal de mi casa. Miguel había regresado para ejecutar su robo, exactamente como había predicho. El sonido de la llave girando en mi cerradura fue tan suave que cualquier persona normal habría seguido durmiendo sin darse cuenta de nada. Pero yo había estado esperando ese momento durante semanas, y mis oídos estaban sintonizados para capturar hasta el más mínimo ruido sospechoso. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra, pero mantuve mi respiración lenta y regular, fingiendo el sueño más profundo de mi vida. A través de mi teléfono celular, pude ver la transmisión en vivo de la cámara oculta mientras Miguel abría la puerta principal con la copia de llaves que obviamente había hecho en secreto. Se movía como un fantasma, cada paso calculado para no producir el menor sonido. Llevaba ropa completamente negra, zapatillas de suela blanda, y una pequeña linterna que mantenía apuntando hacia el suelo para evitar que la luz me despertara. Lo observé fascinado mientras se detenía cada pocos pasos para escuchar atentamente, asegurándose de que yo siguiera durmiendo en mi habitación. Su técnica era casi profesional, como si hubiera practicado esta rutina muchas veces antes, lo que me hizo preguntarme cuántas otras familias habría traicionado de esta manera en el pasado. Miguel tardó casi 15 minutos en llegar desde la puerta principal hasta el pasillo que conducía a mi dormitorio. Se movía con la paciencia de un depredador experimentado, deteniéndose en cada habitación para asegurarse de que no hubiera sorpresas esperándolo. En un momento dado, lo vi revisar la cocina meticulosamente, probablemente buscando cuchillos o herramientas que pudiera necesitar para forzar la caja fuerte si su plan original no funcionaba. Cuando finalmente llegó al umbral de mi dormitorio, se quedó inmóvil durante casi 5 minutos completos, simplemente observándome dormir y escuchando el ritmo de mi respiración. Yo mantenía los ojos cerrados pero podía sentir su presencia en la habitación como una nube de maldad flotando sobre mi cama. Era una sensación absolutamente escalofriante saber que este hombre, que había cenado en mi mesa y había besado a mi hija, ahora estaba parado junto a mi cama con intenciones criminales. A través de la cámara oculta, pude ver cómo Miguel examinaba cuidadosamente mi rostro buscando señales de que estuviera despierto. Incluso se acercó lo suficiente para escuchar mi respiración de cerca, asegurándose de que los medicamentos me hubieran sumido en el sueño profundo que él necesitaba para completar su robo sin interrupciones. Satisfecho de que yo estuviera completamente inconsciente, Miguel comenzó a moverse hacia mi armario donde había localizado previamente la caja fuerte durante sus exploraciones anteriores. Lo observé mientras apartaba cuidadosamente los libros y documentos que había colocado estratégicamente frente a la caja fuerte para camuflarla, revelando el pequeño cofre metálico que contenía mi trampa perfectamente preparada. Sus manos temblaban ligeramente mientras examinaba el mecanismo de cierre de la caja fuerte. Pude ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar de que la noche era relativamente fresca. La presión de cometer un crimen en la casa de su suegro, con su víctima durmiendo a solo unos metros de distancia, claramente estaba afectando sus nervios más de lo que había anticipado. Durante los siguientes 20 minutos, Miguel trabajó meticulosamente para descifrar la combinación de mi caja fuerte. Había traído una pequeña linterna especial que proyectaba una luz muy enfocada, permitiéndole ver los números claramente sin iluminar toda la habitación. También llevaba lo que parecía ser un estetoscopio médico, probablemente para escuchar los clics internos del mecanismo mientras giraba los diales. Observé con una mezcla de fascinación y repulsión mientras este hombre dedicaba tanto esfuerzo y concentración a traicionar a mi familia. Su determinación era casi admirable en su completitud maliciosa. Había planeado cada detalle, había traído las herramientas adecuadas, había creado la coartada perfecta con el viaje romántico de Ana. Finalmente, después de múltiples intentos frustrantes, escuché el clic satisfactorio que indicaba que había logrado abrir la cerradura. Miguel se quedó inmóvil por un momento, probablemente saboreando su aparente éxito, antes de comenzar a abrir lentamente la puerta de la caja fuerte. El momento que había estado esperando durante semanas finalmente había llegado. La pequeña campana de latón que había instalado como sistema de alerta emitió su sonido suave pero audible cuando Miguel abrió completamente la puerta de la caja fuerte. Ese sonido fue mi señal para comenzar la fase final de mi venganza. Pero decidí esperar unos segundos más para permitir que Miguel descubriera completamente el contenido de mi trampa. Quería que tuviera tiempo suficiente para ver las fotografías incriminatorias, para leer al menos parte de las cartas que había escrito detallando todos sus crímenes, para comprender la magnitud de lo que había caído sobre él. A través de la transmisión de la cámara oculta, pude ver el momento exacto en que Miguel se dio cuenta de que había sido completamente engañado. Su rostro se transformó de la anticipación codiciosa a la confusión total,
y luego al horror absoluto cuando comprendió que todo había sido una trampa elaborada desde el principio. Sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras sostenía las fotografías que lo mostraban espiando por mi casa durante las semanas anteriores. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente entre las imágenes, reconociendo cada momento comprometedor que yo había logrado capturar sin que él se diera cuenta. Cuando comenzó a leer la primera página de mi carta manuscrita, donde detallaba exactamente cada mentira que había contado y cada momento en que había traicionado nuestra confianza familiar, su rostro se volvió completamente blanco. Pude ver cómo sus labios se movían silenciosamente mientras leía, como si no pudiera creer las palabras que estaba viendo. Pero la verdadera devastación llegó cuando encontró la segunda carta, la dirigida específicamente a Ana. Pude ver cómo sus manos temblaban mientras sostenía la evidencia escrita de que toda su relación con mi hija estaba a punto de destruirse completamente. Sabía que esa carta contendría todos los detalles de su traición, todas las pruebas de su verdadera naturaleza, toda la información que Ana necesitaría para tomar la decisión correcta sobre su futuro. Miguel se quedó paralizado durante varios minutos, simplemente sosteniendo las cartas y las fotografías, como si su cerebro no pudiera procesar completamente la realidad de lo que había descubierto. Era el momento perfecto para hacer mi aparición triunfal. Me incorporé lentamente en mi cama, fingiendo que el sonido de la campana me había despertado de mi sueño profundo. Encendí la lámpara de mi mesa de noche y me puse las pantuflas, actuando como un anciano confundido que no entendía qué estaba pasando en su propia habitación. Miguel se dio vuelta hacia mí con los ojos completamente dilatados por el pánico y el terror. Todavía tenía las cartas y fotografías en sus manos, evidencia irrefutable de que había sido atrapado en el acto de robar a su propia familia política. Con la voz más tranquila y controlada que pude conseguir, le dije exactamente las palabras que había estado ensayando durante semanas para este momento crucial. Buenas noches, Miguel, le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con el terror absoluto que veía reflejado en sus ojos. Veo que decidiste regresar más temprano de tu viaje romántico con Ana. Qué considerado de tu parte venir a verificar que yo estuviera bien durante la madrugada. Miguel se quedó completamente paralizado, como una estatua de sal, sosteniendo todavía las fotografías y las cartas que acababa de descubrir en mi caja fuerte. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salía de su garganta. El sudor corría por su rostro en pequeños ríos, y pude ver cómo sus manos temblaban tan violentamente que los papeles crujían entre sus dedos. Me levanté lentamente de la cama, fingiendo ser un anciano confundido que acababa de despertar por un ruido extraño. Caminé hacia él con pasos deliberadamente lentos, como si mis viejas piernas necesitaran tiempo para funcionar correctamente después del sueño. Cada paso que daba hacia Miguel parecía aumentar su nivel de pánico exponencialmente. ¿Qué son esos papeles que tienes en las manos, Miguel?, le pregunté con fingida inocencia, apuntando hacia las evidencias incriminatorias que sostenía. ¿Son documentos importantes? Espero que no hayas tenido que abrir mi caja fuerte para buscar algo urgente. Sabes que si necesitabas algo, simplemente podrías haberme despertado y pedírmelo. Sus labios finalmente lograron formar palabras, pero lo que salió fue un balbuceo incoherente y desesperado. Yo, don Raúl, esto no es, yo no estaba. Ana me pidió que, había un ruido extraño y... Sus excusas se desmoronaban antes de que pudiera completar una sola oración coherente. Me acerqué lo suficiente para poder ver claramente las fotografías que tenía en sus manos. Fingí sorpresa genuina cuando reconocí las imágenes. Oh, Miguel, ¿esas son fotografías tuyas? ¡Qué interesante! ¿Cuándo las tomaron? No recuerdo haber visto a ningún fotógrafo en mi casa últimamente. Tomé una de las fotografías de sus manos temblorosas y la examiné cuidadosamente bajo la luz de la lámpara. Era una imagen perfectamente clara de Miguel midiendo la distancia entre mi cama y la caja fuerte con una cinta métrica, obviamente planeando su robo con precisión militar. ¡Qué curioso!, exclamé con falsa admiración. En esta fotografía pareces estar midiendo algo en mi habitación. ¿Era para algún proyecto de decoración sorpresa que estabas planeando con Ana? ¡Qué yerno tan considerado tengo! Miguel intentó arrebatarme la fotografía, pero yo la mantuve firmemente en mis manos mientras continuaba examinándola. No, don Raúl, esas fotografías no significan nada, alguien debe haberlas puesto ahí para crear problemas. Yo nunca haría algo así, usted me conoce, yo amo a Ana, yo respeto a esta familia. Sus excusas desesperadas solo confirmaban todo lo que ya sabía sobre su verdadera naturaleza. Tomé otra fotografía de su mano,
esta vez una imagen donde aparecía examinando las joyas de mi difunta esposa con una lupa profesional, claramente evaluando su valor comercial. Y mira esta otra, continué con mi actuación de anciano ingenuo. Aquí estás examinando el collar de perlas de mi querida esposa. ¿Estabas verificando si necesitaba algún tipo de mantenimiento especial? ¡Qué atento! Aunque me pregunto cuándo tuviste acceso a esas joyas, porque normalmente las mantengo guardadas en la caja fuerte. La realidad de su situación desesperada finalmente pareció penetrar la niebla de pánico que nublaba su mente. Miguel se dejó caer pesadamente en la silla que estaba junto a mi escritorio, todavía sosteniendo algunas de las cartas que había encontrado en la caja fuerte. Sus hombros se hundieron en derrota total, y por primera vez desde que lo conocía, vi su verdadero rostro sin las máscaras de encanto y manipulación que normalmente usaba. Don Raúl, susurró con voz quebrada, yo puedo explicar todo esto. Sé que parece terrible, pero no es lo que usted piensa. Yo nunca le haría daño a esta familia. Ana es lo más importante en mi vida. Me senté en el borde de mi cama, manteniendo una distancia segura pero lo suficientemente cerca para poder observar cada microexpresión de su rostro. Había esperado este momento durante tanto tiempo que quería saborearlo completamente. Por favor, Miguel, explícame exactamente qué es lo que no estoy entendiendo correctamente, le dije con la paciencia exagerada que usaría con un niño pequeño. Porque desde mi perspectiva de anciano confundido, parece que encontré a mi yerno en mi habitación a las 2 de la madrugada, después de que supuestamente estaba en un hotel romántico con mi hija, revolviendo el contenido de mi caja fuerte personal. Levanté una de las cartas manuscritas que había preparado específicamente para este momento. Y también parece que alguien se tomó el tiempo de escribir una carta muy detallada documentando un comportamiento extremadamente sospechoso por parte de cierto yerno durante las últimas semanas. ¿Te gustaría que lea algunos fragmentos en voz alta? El horror en sus ojos se intensificó cuando comprendió que yo había estado documentando meticulosamente cada uno de sus movimientos sospechosos. Comenzó a negar desesperadamente con la cabeza, como si pudiera hacer desaparecer las evidencias simplemente rechazándolas. No, por favor, don Raúl, no lea eso. Debe haber algún malentendido terrible. Yo vine porque... Sus excusas se desvanecían antes de que pudiera terminar de formularlas, porque ambos sabíamos que no existía ninguna explicación inocente para su presencia en mi habitación a esa hora de la madrugada. Abrí la carta y comencé a leer en voz alta, con la misma cadencia tranquila que usaría para leer el periódico dominical. Día 1 de observación. Miguel hizo 14 preguntas específicas sobre mis rutinas de sueño, la ubicación de documentos importantes y mis hábitos financieros. Demostró particular interés en la caja fuerte que mencioné casualmente. Vi cómo Miguel se encogía físicamente con cada palabra que leía, como si las frases fueran golpes físicos. Su estrategia de manipulación se desmoronaba completamente ante la evidencia sistemática de su comportamiento criminal. Día 5 de observación. Continué leyendo. Miguel fue observado inspeccionando los objetos de valor en la sala de estar mientras Ana estaba en la cocina. Usó una lupa pequeña para examinar el reloj de oro de mi padre, comportamiento inconsistente con simple admiración casual. Por favor, pare, Miguel finalmente estalló, levantándose abruptamente de la silla. Yo puedo explicar todo. No es lo que parece. Hay una explicación perfectamente inocente para todo esto. Me detuve en mi lectura y lo miré con expresión expectante. Por supuesto, Miguel. Soy todo oídos. Explícame exactamente cuál es esa explicación inocente que justifica tu presencia aquí esta madrugada. Miguel se quedó de pie frente a mí, con la boca abierta pero sin poder articular una sola palabra coherente. Su cerebro trabajaba desesperadamente para crear una explicación creíble, pero ambos sabíamos que no existía ninguna justificación inocente para lo que acababa de ser descubierto. Las evidencias eran demasiado abrumadoras, demasiado específicas, demasiado detalladas para ser explicadas como un simple malentendido. Estoy esperando, Miguel, le dije con paciencia exagerada, cruzando las manos sobre mi regazo como un maestro esperando que un estudiante complete una tarea difícil. Tienes todo mi tiempo para explicar exactamente qué estabas haciendo en mi habitación a las 2 de la madrugada, por qué tienes copias de mis llaves, y cómo estas fotografías tan detalladas aparecieron mágicamente en mi caja fuerte. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera ensayando diferentes versiones de una mentira que pudiera sonar convincente. Finalmente, pareció decidirse por una estrategia de negación total combinada con un ataque emocional. Don Raúl, alguien está tratando de separarme de Ana, comenzó con voz temblorosa,
intentando inyectar desesperación genuina en sus palabras. Alguien que no quiere que seamos felices ha plantado todas estas evidencias falsas para hacerme parecer culpable. Estas fotografías están obviamente manipuladas. En la era digital es muy fácil crear imágenes falsas que parezcan reales. Me quedé observándolo con fascinación genuina. Incluso atrapado en flagrancia, con evidencias irrefutables de su culpabilidad, este hombre todavía intentaba manipular la situación a su favor. Era casi admirable en su persistencia patológica. ¡Qué interesante teoría, Miguel!, exclamé con fingida sorpresa. Entonces está sugiriendo que alguien contrató a un experto en manipulación digital para crear fotografías falsas de ti cometiendo actos sospechosos en mi casa, luego de alguna manera logró introducirse en mi caja fuerte para plantar esas evidencias fabricadas, todo como parte de una elaborada conspiración para arruinar tu relación con Ana. La absurdidad de su propia explicación parecía golpearlo como una bofetada. Sus ojos se movían desesperadamente por la habitación, buscando alguna ruta de escape físico o mental de la trampa en la que había caído. Además, continué con la misma paciencia educativa, tu teoría de conspiración no explica cómo terminaste en mi habitación esta madrugada con copias de las llaves de mi casa. ¿También forman parte de la conspiración las llaves que tienes en tu bolsillo? Miguel instintivamente llevó su mano al bolsillo donde había guardado las llaves duplicadas, confirmando sin palabras que efectivamente las tenía. Su gesto involuntario fue otra pieza de evidencia que se añadía a la montaña de pruebas de su culpabilidad. No, yo. Las llaves. Ana me las dio porque, su voz se desvanecía mientras se daba cuenta de que cada palabra que pronunciaba lo hundía más profundamente en su propia tumba de mentiras. En ese momento, decidí acelerar el ritmo de mi venganza. Saqué mi teléfono celular y le mostré la pantalla donde había estado monitoreando toda la escena a través de la cámara oculta que había instalado días antes. ¿Sabes qué es esto, Miguel?, le pregunté, sosteniendo el teléfono para que pudiera ver claramente la transmisión en vivo. Es una grabación completa de todo lo que ha pasado en esta habitación durante la última hora. Cada movimiento que hiciste, cada herramienta que usaste para abrir mi caja fuerte, cada segundo de tu robo está documentado en video de alta definición. El color desapareció completamente de su rostro cuando comprendió la magnitud de las evidencias que había contra él. No solo tenía fotografías estáticas de sus actividades sospechosas previas, sino que ahora existía una grabación en video que mostraba el acto criminal actual en tiempo real. También tengo grabaciones de audio de todas nuestras conversaciones durante las últimas 5 semanas, continué, disfrutando cada segundo de su creciente desesperación. Conversaciones donde me hiciste preguntas muy específicas sobre mis rutinas, mis finanzas, mi caja fuerte, mis medicamentos para dormir. ¿Te gustaría escuchar algunas de esas grabaciones? Miguel se dejó caer nuevamente en la silla, pero esta vez su colapso fue total. Sus hombros se hundieron, su cabeza cayó hacia sus manos, y por primera vez desde que lo conocía, vi al verdadero Miguel sin ninguna de sus máscaras de encanto o manipulación. ¿Por qué?, susurró con voz apenas audible. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué no me confrontó directamente si sospechaba algo? Su pregunta reveló una falta fundamental de comprensión sobre la naturaleza de lo que había hecho. No se trataba simplemente de robo o traición financiera. Se trataba de la violación completa de la confianza familiar, de la manipulación de mi hija, de la profanación de la memoria de mi esposa al intentar robar sus joyas. ¿Por qué, Miguel?, le respondí con una seriedad que contrastaba con mi actuación previa de anciano confundido. Quería asegurarme de tener evidencias absolutamente irrefutables antes de destruir la vida de mi hija al revelarle la verdadera naturaleza del hombre que había elegido como esposo. Me levanté de la cama y caminé hacia mi escritorio, donde había guardado copias adicionales de todas las evidencias que había recopilado. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y transcripciones de grabaciones. Esta carpeta contiene suficientes evidencias para enviarte a la cárcel por varios años, le dije, colocando la carpeta en el escritorio donde pudiera verla claramente. Robo con allanamiento, violación de domicilio, fraude, manipulación emocional, y probablemente algunos otros cargos que los abogados podrían encontrar una vez que revisen todo el material. Miguel levantó la cabeza lentamente, y por primera vez vi algo que podría haber sido arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero también vi cálculo, como si todavía estuviera buscando una manera de escapar de las consecuencias de sus acciones. Don Raúl, por favor, comenzó con voz suplicante, yo sé que he cometido errores terribles. Sé que he traicionado su confianza y la confianza de Ana. Pero si me da una oportunidad, puedo cambiar. Puedo ser el hombre que Ana merece. Puedo reparar todo el daño que he causado.
Sus palabras sonaban desesperadas pero vacías. Era el último intento de manipulación de un hombre que había sido completamente expuesto y derrotado. ¿Sabes cuál es la parte más triste de toda esta situación, Miguel?, le pregunté, sentándome nuevamente en el borde de mi cama. No es que intentaras robarme. No es que violaras mi hogar. No es siquiera que mintieras y manipularas para conseguir lo que querías. Hice una pausa para permitir que mis palabras tuvieran el máximo impacto emocional. La parte más triste es que mi hija realmente te ama. Ana ha construido toda su felicidad futura alrededor de un hombre que no existe. El Miguel que ella conoce es una mentira completa, una actuación diseñada para obtener acceso a lo que realmente querías de esta familia. Vi cómo mis palabras lo golpeaban como puñetazos físicos. Por primera vez, parecía comprender completamente la magnitud del daño emocional que había causado. Ahora viene la parte interesante de esta noche, continué, levantándome nuevamente y dirigiéndome hacia el teléfono fijo que tenía en mi mesa de noche. Voy a llamar a Ana para informarle que su esposo ha regresado inesperadamente de su viaje romántico para robar a su padre. No, Miguel saltó de la silla con desesperación total. Por favor, don Raúl, no le diga nada a Ana. Esto la destruirá. Ella no merece sufrir por mis errores. Finalmente había dicho algo con lo que podía estar de acuerdo. Tienes razón en algo, Miguel, le dije, deteniendo mi mano a centímetros del teléfono. Ana no merece sufrir por tus errores. Pero tampoco merece vivir una mentira para el resto de su vida, casada con un hombre que la está usando como vehículo para acceder a la fortuna de su familia. Miguel se acercó a mí con las manos extendidas en gesto suplicante, como si fuera a caer de rodillas en cualquier momento. Su rostro estaba bañado en lágrimas que no sabía si eran de arrepentimiento genuino o simplemente terror por las consecuencias que estaban a punto de caer sobre él. Por favor, don Raúl, déjeme explicarle todo a Ana personalmente, rogó con voz quebrada. Déjeme confesarle mis errores y pedirle perdón. Si ella decide abandonarme después de escuchar la verdad, lo aceptaré. Pero por favor, permítame al menos intentar reparar el daño que he causado. Su súplica sonaba desesperada y patética, pero también revelaba que todavía no comprendía completamente la gravedad de lo que había hecho. No se trataba simplemente de errores que pudieran ser perdonados con una disculpa emocional. Se trataba de una traición sistemática y premeditada que había puesto en peligro la seguridad y estabilidad de toda nuestra familia. ¿Sabes qué, Miguel?, le dije, alejándome del teléfono y dirigiéndome hacia la ventana de mi habitación. Creo que tienes derecho a esa oportunidad. Pero no será una conversación privada donde puedas usar tus habilidades de manipulación para convencer a Ana de que todo esto fue un malentendido gigantesco. Abrí las cortinas y miré hacia la casa de mi vecina Leticia, donde pude ver una luz encendida en su ventana. Como había prometido, ella había estado vigilante toda la noche, probablemente observando cada movimiento sospechoso alrededor de mi propiedad. La conversación va a suceder aquí, en esta habitación, con todas las evidencias presentadas de manera clara y completa. Continué, volviéndome hacia Miguel que me observaba con una mezcla de esperanza desesperada y terror anticipatorio. Ana va a ver cada fotografía, va a leer cada carta, va a escuchar las grabaciones de audio, y va a ver el video completo de tu robo de esta madrugada. Miguel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. La realidad de enfrentar a Ana con evidencias tan abrumadoras de su traición parecía ser más aterrorizante para él que cualquier amenaza de prisión o consecuencias legales. Después de que Ana haya visto toda la evidencia, continué con una calma que contrastaba dramáticamente con su estado de pánico. Ella tendrá toda la información necesaria para tomar una decisión informada sobre su futuro. Si decide perdonarte y continuar con el matrimonio, respetaré su elección aunque personalmente la considere un error terrible. Caminé hacia mi escritorio y comencé a organizar meticulosamente todas las evidencias que había recopilado durante las semanas previas. Fotografías, cartas, transcripciones de grabaciones, copias de facturas de equipos de vigilancia, testimonios de mi vecina Leticia, todo estaba perfectamente organizado en carpetas separadas para facilitar la presentación. Pero si Ana decide que no puede vivir con un hombre que ha demostrado ser capaz de este nivel de traición y manipulación, continué, colocando cada carpeta en orden cronológico sobre el escritorio, entonces vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Sin dramas, sin amenazas, sin intentos de reconquista romántica. Simplemente vas a aceptar su decisión y marcharte. Miguel observaba cada movimiento que hacía con los documentos como si estuviera viendo preparar su propia sentencia de muerte. Sus manos temblaban incontrolablemente, y podía escuchar su respiración agitada llenando el silencio de la habitación.
¿Hay alguna parte de este plan que no entiendas claramente, Miguel?, le pregunté, volviéndome para enfrentarlo directamente. ¿Alguna pregunta sobre el proceso que vamos a seguir cuando Ana regrese de su viaje romántico mañana por la noche? Don Raúl, susurró con voz apenas audible, ¿no hay ninguna manera de resolver esto sin destruir a Ana? Ella realmente me ama, y esto va a romperle el corazón de una manera que podría no recuperarse nunca. Su preocupación por Ana podría haber sonado noble si no hubiera venido del mismo hombre que había estado planeando robar a su familia durante semanas. Era demasiado poco, demasiado tarde. Miguel, le respondí con una paciencia que no sentía. Ana es una mujer adulta de 35 años que merece conocer la verdad sobre el hombre con quien está casada. Negarle esa información sería otra forma de manipulación, y ya has hecho suficiente daño con tus mentiras. Me dirigí hacia mi armario y saqué una manta adicional, que extendí sobre la silla donde Miguel había estado sentado. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos con confusión creciente. Vas a pasar el resto de esta noche aquí, en esta habitación, bajo mi supervisión, le expliqué con la misma calma que usaría para dar instrucciones sobre el clima. No vas a salir, no vas a hacer llamadas telefónicas, no vas a intentar contactar a Ana para preparar tu versión de los eventos antes de que ella vea las evidencias. Miguel abrió la boca para protestar, pero yo levanté mi mano para silenciarlo antes de que pudiera pronunciar una palabra. No es una sugerencia, Miguel. Es una condición no negociable. Si intentas salir de esta habitación, llamaré inmediatamente a la policía y presentaré todos los cargos criminales que pueda contra ti. Si intentas contactar a Ana de cualquier manera, el acuerdo de permitirte explicarte queda inmediatamente cancelado. La realidad de su situación finalmente parecía penetrar completamente en su conciencia. Estaba completamente atrapado, sin opciones, sin rutas de escape, completamente a merced de un anciano que había demostrado ser mucho más inteligente y preparado de lo que jamás había imaginado. Ahora, continué, dirigiéndome hacia mi cómoda para sacar ropa limpia, voy a cambiarme de pijama porque el que tengo puesto está empapado en sudor por la adrenalina de esta noche. Mientras tanto, sugiero que uses este tiempo para preparar exactamente qué vas a decirle a Ana cuando llegue mañana. Miguel se dejó caer pesadamente en la silla, finalmente aceptando la inevitabilidad de su situación. Por primera vez desde que lo conocía, no había ni rastro de su sonrisa manipuladora o su encanto calculado. Era simplemente un hombre derrotado enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Don Raúl, murmuró después de varios minutos de silencio, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cuándo supo exactamente que yo no era quien pretendía ser? Su pregunta me sorprendió por su honestidad directa. Por primera vez en toda la noche, parecía estar haciendo una pregunta genuina sin segundas intenciones ocultas. La primera noche que cenaste en mi casa, le respondí sin dudarlo. La forma en que examinaste cada objeto de valor, cómo memorizaste la distribución de las habitaciones, la manera en que hiciste preguntas muy específicas sobre mis rutinas. Tengo 73 años de experiencia leyendo a las personas, Miguel. Reconozco a un depredador cuando lo veo. Miguel asintió lentamente, como si finalmente entendiera que había sido superado por un oponente mucho más experimentado desde el primer momento. ¿Y el viaje romántico?, preguntó. También sabía que era una excusa para alejar a Ana mientras yo. Por supuesto, le interrumpí. En el momento en que mencionaste el viaje sorpresa, supe exactamente cuál era tu plan. Por eso tuve tiempo suficiente para preparar esta trampa tan elaborada. El silencio que siguió fue profundo y pesado. Miguel parecía estar procesando la realización de que cada movimiento que había hecho durante meses había sido anticipado y contrarrestado por un anciano al que había subestimado completamente. Miré mi reloj de mesa. Eran las 3:30 de la madrugada. En aproximadamente 18 horas, Ana regresaría de su viaje romántico para descubrir que el hombre que amaba era un mentiroso y un ladrón. Las siguientes 18 horas fueron las más largas y tensas de mi vida. Miguel permaneció en mi habitación bajo mi vigilancia constante, apenas comiendo los sándwiches que le preparé y bebiendo agua como si fuera un autómata. Había perdido completamente toda su arrogancia y encanto manipulador, reemplazados por una resignación silenciosa que casi me daba lástima. Casi. Durante el día, recibí 3 mensajes de texto de Ana desde su hotel en las montañas. En el primero, me enviaba fotografías del desayuno romántico que Miguel había ordenado supuestamente para ella, sin saber que su esposo estaba sentado en una silla en mi dormitorio enfrentando la ruina total de su vida. En el segundo mensaje, me contaba lo emocionada que estaba por regresar a casa y compartir todos los detalles de su viaje perfecto.
El tercer mensaje simplemente decía que me amaba y que era afortunada de tener un padre tan maravilloso. Cada mensaje que Ana enviaba era como una puñalada en el corazón, porque sabía que en pocas horas esa felicidad genuina se convertiría en devastación total. Pero también sabía que era necesario. Mi hija merecía conocer la verdad sobre el hombre que había elegido como compañero de vida. Alrededor de las 5 de la tarde, mientras Miguel continuaba su vigilia silenciosa en la silla, decidí hacer una llamada telefónica que había estado posponiendo todo el día. Marqué el número de mi sobrino Jorge, el ex policía que había alertado la noche anterior sobre la posible necesidad de su ayuda. Jorge, le dije cuando contestó, necesito que vengas a mi casa esta noche alrededor de las 8. Va a haber una situación familiar muy delicada, y podría necesitar a alguien con tu experiencia presente como testigo. Jorge, que había desarrollado un instinto agudo para detectar problemas serios durante sus años de servicio policial, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente confirmó que estaría allí puntualmente y preguntó si necesitaba que trajera algo específico. Solo trae tu uniforme de reserva, le dije. Quiero que la seriedad de la situación sea absolutamente clara para todos los involucrados. A las 7 de la noche, exactamente como había calculado, mi teléfono sonó con una llamada de Ana. Su voz sonaba radiante de felicidad cuando me informó que estaban de camino a casa y que llegarían en aproximadamente una hora. Miguel, que había permanecido mayormente inmóvil durante todo el día, se tensó visiblemente cuando escuchó la conversación. Perfecto, mi amor, le respondí a Ana con toda la normalidad que pude conseguir. Tu esposo y yo hemos tenido una conversación muy interesante mientras ustedes estaban fuera. Tenemos muchas cosas que discutir cuando llegues. Después de colgar, me dirigí a Miguel, que había comenzado a temblar nuevamente. Es hora de que te prepares para la conversación más importante de tu vida, le dije. En una hora, Ana va a estar sentada exactamente donde estás tú ahora, y vas a tener que explicarle por qué decidiste traicionar a su familia. Jorge llegó puntualmente a las 8, vestido con su uniforme de reserva que le daba una presencia oficial inmediatamente reconocible. Le expliqué brevemente la situación sin entrar en todos los detalles, pero suficiente para que entendiera que íbamos a presenciar la exposición de un criminal que había intentado robar a su propia familia política. ¿Quieres que lo arreste ahora mismo?, me preguntó Jorge, observando a Miguel con la mirada profesional de alguien que había tratado con criminales durante décadas. Tengo autoridad de reserva para hacer detenciones ciudadanas si hay evidencias de crímenes cometidos. No todavía, le respondí. Primero quiero que Ana vea toda la evidencia y tome su propia decisión sobre cómo proceder. Si ella quiere presentar cargos criminales, tendrás toda la documentación necesaria para hacer la detención. A las 9:15 de la noche, escuchamos el sonido del automóvil de Miguel llegando a la entrada de mi casa. Ana entró por la puerta principal como un huracán de energía positiva, cargando su maleta pequeña y hablando sin parar sobre lo maravilloso que había sido su viaje romántico. «Papá», gritó desde la sala de estar, «tengo que contarte todo sobre el hotel. Miguel fue tan romántico. Ordenó champaña y pétalos de rosa en la habitación. Fue como un cuento de hadas». Su voz feliz resonaba por toda la casa mientras se dirigía hacia mi habitación, esperando encontrar a su padre leyendo tranquilamente antes de dormir. En lugar de eso, se encontró con una escena que nunca podría haber imaginado en sus peores pesadillas. «¿Miguel?», dijo Ana con confusión total al ver a su esposo sentado en una silla en mi dormitorio, vestido con la misma ropa negra que había usado para su intento de robo. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿No se suponía que estabas en el hotel?». Sus ojos se movieron rápidamente entre Miguel, yo, y Jorge uniformado que estaba parado junto a la puerta. La confusión en su rostro rápidamente comenzó a transformarse en alarma cuando se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. «Ana, mi amor», le dije con la voz más suave que pude conseguir, «necesitas sentarte. Tenemos que hablar sobre algo muy importante que ha pasado mientras estabas fuera». «¿Qué está pasando?», preguntó Ana con voz cada vez más aguda por el pánico. «¿Por qué Miguel está aquí? ¿Por qué hay un policía en tu habitación? Alguien me explique qué está pasando». Miguel finalmente habló por primera vez en horas, su voz quebrada y apenas audible. «Ana, yo puedo explicar todo. Por favor, siéntate y déjame explicarte». Pero yo sabía que si permitía que Miguel tomara control de la narrativa, usaría sus habilidades manipuladoras para minimizar sus crímenes y confundir a Ana sobre la gravedad de la situación. «Ana», le dije firmemente, «antes de que Miguel diga una sola palabra, necesitas ver algunas cosas que descubrí mientras estabas fuera». Caminé hacia mi escritorio donde había organizado meticulosamente todas las evidencias.
Tomé la primera carpeta, que contenía las fotografías más incriminatorias, y se la entregué a Ana. Estas fotografías fueron tomadas durante las últimas 3 semanas, le expliqué mientras ella abría la carpeta con manos temblorosas. Muestran a tu esposo inspeccionando objetos de valor en nuestra casa, midiendo distancias, examinando joyas, y planeando lo que realizó anoche. El rostro de Ana se volvió completamente blanco cuando vio la primera fotografía de Miguel examinando el reloj de oro de mi padre con una lupa. Sus ojos se movían rápidamente entre la imagen y el hombre sentado frente a ella, como si no pudiera procesar que fueran la misma persona. ¿Qué es esto?, susurró Ana, pasando a la siguiente fotografía que mostraba a Miguel midiendo la distancia entre mi cama y la caja fuerte. Miguel, ¿qué estás haciendo en estas fotos? Miguel intentó hablar, pero yo levanté mi mano para detenerlo. Espera tu turno, le dije firmemente. Ana necesita ver toda la evidencia antes de escuchar tus explicaciones. Le entregué a Ana la segunda carpeta, que contenía las cartas manuscritas donde había documentado cada comportamiento sospechoso, cada pregunta comprometedora, cada momento de traición que había observado. Esta carta contiene un registro detallado de todo lo que noté durante las últimas semanas, le expliqué mientras Ana comenzaba a leer con horror creciente. Cada pregunta extraña sobre mis rutinas, cada mentira que Miguel contó, cada vez que violó nuestra privacidad familiar. Mientras Ana leía, pude ver cómo la realización de la traición comenzaba a penetrar en su conciencia. Sus manos temblaban más violentamente con cada párrafo, y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero esto es solo el preámbulo, continué, sacando mi teléfono celular. Anoche, mientras tú creías que estabas en un viaje romántico con tu esposo, él regresó aquí para robar nuestra caja fuerte. Todo está grabado en video. Reproduje la grabación de la cámara oculta, mostrando a Miguel entrando sigilosamente en mi habitación, abriendo la caja fuerte con herramientas profesionales, y descubriendo la trampa que había preparado para él. Ana observó la pantalla con horror absoluto, viendo al hombre que amaba comportarse como un ladrón común. No, susurró Ana, negando con la cabeza. Esto no puede ser real. Miguel, dime que esto no es real. Dime que hay una explicación. Miguel finalmente se levantó de su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Ana, yo lo siento mucho. Sé que he cometido errores terribles. Pero puedo cambiar. Podemos superar esto juntos. Pero Ana había visto demasiado. Las evidencias eran demasiado abrumadoras, demasiado detalladas, demasiado sistemáticas para ser explicadas como simples errores. ¿Errores?, gritó Ana, levantándose abruptamente. Has estado planeando robar a mi padre durante semanas. Has mentido sobre todo. Nuestro matrimonio completo ha sido una mentira. La confrontación final había comenzado, y yo sabía que mi hija finalmente estaba viendo la verdad sobre el hombre que había elegido como esposo. Después de 73 años de vida, había logrado proteger a mi familia de un depredador que había venido disfrazado de príncipe encantador. La venganza había sido perfecta, completa y absolutamente satisfactoria. 3 meses después de esa noche que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentado en mi silla favorita de la sala, tomando mi café matutino y observando cómo mi jardín ha florecido después de las lluvias de primavera. La tranquilidad que ahora reina en mi casa es algo que no experimentaba desde antes de que Miguel apareciera en nuestras vidas como una tormenta destructiva disfrazada de brisa suave. Ana tardó exactamente 2 semanas en procesar completamente la magnitud de la traición que había vivido. Los primeros días después de la confrontación fueron devastadores para ella. Lloró durante horas, se culpó a sí misma por no haber visto las señales, cuestionó cada momento de felicidad que había experimentado durante su matrimonio preguntándose si algo había sido genuino. Pero mi hija es más fuerte de lo que incluso ella misma sabía. Después del shock inicial, comenzó a recordar pequeños detalles que su corazón enamorado había ignorado. Las preguntas extrañas de Miguel sobre mi rutina, su insistencia en conocer detalles sobre las finanzas familiares, la forma en que sus ojos examinaban objetos de valor cuando creía que nadie lo estaba observando. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido y limpio. Miguel, enfrentado con evidencias tan abrumadoras de su comportamiento criminal, no tenía ninguna posición legal desde la cual pelear. Su abogado le aconsejó aceptar todos los términos que Ana propusiera y agradecer que ella hubiera decidido no presentar cargos criminales en su contra. Jorge, mi sobrino ex policía, había sido fundamental durante esas semanas turbulentas. Aunque Ana decidió no enviar a Miguel a la cárcel, Jorge se aseguró de que todas las evidencias fueran oficialmente documentadas y archivadas, por si Miguel intentaba algún tipo de venganza o acoso futuro.
También contactó discretamente a algunos de sus colegas en el departamento de policía para que tuvieran el nombre de Miguel en sus registros como persona de interés en futuros casos de fraude matrimonial. La parte más satisfactoria de toda esta experiencia ha sido ver cómo Ana ha renacido durante estos 3 meses. Al principio, pensé que la traición la había marcado de una manera que podría afectar permanentemente su capacidad de confiar en futuras relaciones. Pero en lugar de volverse cínica o amargada, mi hija ha desarrollado una sabiduría y una fuerza interior que la han convertido en una versión aún mejor de sí misma. Ahora Ana viene a visitarme 2 veces por semana, no por obligación familiar sino porque genuinamente disfruta pasar tiempo conmigo. Hablamos sobre todo y nada, cocinamos juntos, vemos películas antiguas, y ella me cuenta sobre su nuevo trabajo en una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de fraude financiero. Su experiencia personal le ha dado una perspectiva única que la convierte en una consejera excepcionalmente efectiva para otras personas que han pasado por traiciones similares. Leticia, mi vecina leal, se ha convertido en una presencia aún más importante en mi vida cotidiana. Su vigilancia aquella noche crucial fue fundamental para el éxito de mi plan, y desde entonces hemos desarrollado una amistad más profunda basada en la confianza mutua y el respeto. Cenamos juntos una vez por semana, y ella me ayuda con las compras más pesadas cuando necesito ir al mercado. En cuanto a Miguel, desapareció de nuestras vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. Ana me contó que se mudó a otra ciudad inmediatamente después del divorcio, probablemente buscando nuevas víctimas que no tuvieran un suegro tan preparado y vigilante como yo. A veces me pregunto si aprendió alguna lección de su experiencia conmigo, o si simplemente refinó sus técnicas de manipulación para ser más cuidadoso en el futuro. La caja fuerte que fue el centro de mi trampa ahora contiene algo completamente diferente. En lugar de documentos importantes y objetos de valor, la he llenado con cartas de amor que escribí para mi difunta esposa durante nuestros 50 años de matrimonio, fotografías familiares que capturan momentos de felicidad genuina, y una nueva carta dirigida a Ana donde le explico lo orgulloso que estoy de la mujer fuerte e independiente en la que se ha convertido después de esta experiencia. También he añadido a la caja fuerte una nueva tradición familiar. Cada mes, Ana y yo escribimos pequeñas notas sobre nuestros logros, nuestras alegrías, nuestros planes para el futuro. Al final del año, abrimos la caja fuerte juntos y leemos todas las notas, celebrando un año más de una familia genuina y honesta. El equipo de vigilancia que instalé para atrapar a Miguel sigue funcionando, pero ahora lo uso para propósitos completamente diferentes. Las cámaras me permiten monitorear mi jardín para asegurarme de que los gatos del barrio no estén dañando mis plantas, y el sistema de grabación ha capturado algunas escenas hermosas de pájaros construyendo nidos en los árboles de mi patio. Jorge me ha visitado varias veces durante estos meses, no por emergencias familiares sino simplemente para tomar café y conversar sobre la vida. Me ha contado que mi caso se ha convertido en una especie de leyenda entre sus antiguos colegas policiales. Un anciano de 73 años que superó estratégicamente a un estafador profesional usando nada más que paciencia, observación cuidadosa y planificación meticulosa. Ana ha comenzado a salir casualmente con un hombre que conoció en su trabajo de voluntariado. Es un viudo de 40 años que trabaja como contador y que perdió a su esposa por cáncer hace 3 años. Lo que más me gusta de él es que es completamente transparente sobre su vida, sus finanzas, sus emociones. No hay misterios, no hay preguntas evasivas, no hay encanto manipulador. Es simplemente un hombre bueno que ha encontrado en Ana a alguien que comprende el dolor de la pérdida y el valor de la honestidad completa. Esta nueva relación de Ana me ha enseñado algo importante sobre el amor verdadero versus la manipulación romántica. Con Miguel, cada gesto romántico tenía un propósito calculado, cada sorpresa estaba diseñada para ganar acceso o información. Con este nuevo hombre, los gestos románticos son simples expresiones de afecto genuino sin segundas intenciones. Durante las noches tranquilas, cuando estoy sentado en mi silla leyendo o viendo televisión, a menudo reflexiono sobre esa noche crucial hace 3 meses. La satisfacción de haber protegido exitosamente a mi familia sigue siendo profunda y duradera. Pero más importante aún, la experiencia me ha demostrado que la edad no significa vulnerabilidad, y que la sabiduría acumulada durante décadas de vida puede ser un arma poderosa contra aquellos que buscan aprovecharse de los demás. Si pudiera darle un consejo a otros padres y abuelos que puedan estar leyendo esta historia, sería este: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente esté mal. No se dejen intimidar por la edad o por personas que parecen más sofisticadas o exitosas. La experiencia de vida es un tesoro invaluable, y nunca subestimen su propia capacidad de proteger a quienes aman.
Mi casa ahora está llena de una paz que no había experimentado en meses. Ana es más feliz y más fuerte que nunca. Nuestra relación padre-hija se ha profundizado de maneras que nunca anticipé. Y yo he descubierto que a los 73 años, todavía soy capaz de sorpresas que ni yo mismo sabía que poseía. La venganza fue dulce, pero la tranquilidad que siguió ha sido aún más satisfactoria.